Arrancamos el consultorio de bolsa esta tarde, mercado abierto en Capital Radio. Como cada lunes está con nosotros Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. A ver, porque teníamos ciertas dificultades con el sonido, a ver qué tal escuchamos. A ver, ¿me escucháis? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, hemos comenzado la semana a priori con buen pie. Estamos viendo verde en las pantallas, hemos visto cierre positivo aquí en Europa y de momento tenemos alzas al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, que es un poco donde muchos están situando un poco el foco últimamente. ¿Cómo ve las cosas, Alberto? Y luego ya vamos con valores concretos, con nombres de compañías. Normalmente el foco se coloca en los excesos. Cuando un mercado se ha desplazado excesivamente en un sentido, ya sea al alza o a la baja, es normal hablar de él, porque genera en nuestro interlocutor una sensación de mayor desplazamiento. Y eso se traduce siempre en, teóricamente, mayor negocio. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos esté durante estos días haya estado peor, para que el mercado realmente tenga un rebote muy importante, tiene que haber un gran sentimiento negativo. Y aunque los que se habían acostumbrado a las subidas eternas del mercado americano durante los últimos años, con las pequeñas caídas del mercado americano durante los últimos meses, se hayan asustado, alguien dirá, hombre, por favor, ¿cómo que pequeñas caídas? Fíjate lo que ha caído el Nasdaq. El Dow Jones lo ha hecho solamente un 13,24%. Y si nos vamos al Nasdaq, estamos hablando de una caída, esas caídas de las que hablan de, en el año ha caído un 28%. ¿Saben ustedes cuánto recortó este mismo índice Nasdaq justo en la crisis de las .com? Bueno, se lo voy a cuantificar en un momentito. Voy a ir a la época del año 2001, y exactamente el Nasdaq llegó a retroceder durante ese periodo de tiempo, desde el año 2000 hasta el 2003, un 84%. Eso sí que es una caída del Nasdaq. Un 24%, que es lo que ha hecho hasta ahora, es un movimiento más que normal. ¿Por qué hago esta cuantificación de Dow Jones y Nasdaq? No hay ninguna razón para ese pretendido sentimiento negativo que nos llega de Estados Unidos. No es que la bolsa que realmente esté generalizado un sentimiento negativo en el inversor, no. Lo que ocurre es que las personas que hablan de ese sentimiento, o bien no tienen mucha memoria, veamos el caso de Jim Cramer, que lleva más años que la tos en la bolsa, y hace una semana decía que era de los peores días que había recordado en los últimos años, o bien simplemente no tienen trayectoria en la bolsa. Y por eso, como han vivido sobre todo un mercado muy alcista, estas caídas les hace que, se les abran las carnes. No, el mercado no ha realizado un gran recorte. Pero sí es interesante que si vuelve de nuevo, por ejemplo, a mínimos el Dow Jones, efectivamente sí que se produzca una sensación realmente, de nuevo, la sensación de, pensábamos que las cosas estaban mal, vuelve el mercado a mínimos, ya nos creemos que están, pero súper mal, no estaban fatal, están muchísimo peor. Eso sí puede generar un rebote. Sin embargo, ese pretendido sentimiento negativo no es tal. Sin embargo, y para que no se nos haga especialmente aburrido el día de hoy, que ha sido un poquito lateral, sí que quiero comentar, Rocío, si me permites, dos hechos muy importantes que han sucedido en la economía en general y sobre todo en la particular con respecto a una noticia que comentábamos la semana pasada, y era esa OPA sobre Gamesa que lanzaba la matriz con la intención de excluir el título de bolsa. Sí. La semana pasada yo les explicaba que solo había dos opciones. La que yo más probable creía, es decir, que esa OPA anunciada fuera falsa, fuera un anuncio de OPA para colocar más títulos en el mercado, o que se produjera una OPA decepcionante. Esa OPA decepcionante era necesariamente decepcionante porque en el rango en el que se encuentra Gamesa lo hace cotizando muy por debajo de donde lo ha hecho durante el último año y medio. Eso significa que si tú lanzas una OPA que no tenga una gran cuantía, por poner un ejemplo, imaginemos una OPA en 30, fíjense ustedes lo lejos que está, venía cotizando desde zonas de 14 euros antes de la OPA. Si no lanzas una OPA en 30, te encuentras con que la inmensa mayoría de los actuales propietarios de acciones en Gamesa, de los que las tienen desde el último año y medio, pierde dinero. Claro, aquí viene lo importante.
¿Por qué realmente es clave que la OPA sea muy superior a la que ha lanzado Gamesa? Porque es de exclusión. Y al ser de exclusión, estás impidiendo que esos inversores recuperen su dinero en el mercado. Si ustedes en algún momento han dejado de acudir a una OPA de exclusión y efectivamente se ha producido la exclusión del título en cuestión, recordarán las incomodidades que a la hora de poder disponer de esas acciones han encontrado con su banco. De hecho, verán como probablemente si ustedes llaman al banco para decirles, oiga, y si yo no acudo a la OPA de exclusión, ¿qué ocurre? Verán cómo se le empieza a poner el gestor de todos los colores. Porque históricamente siempre ha sido de una incomodidad brutal el tener ahí unas acciones que tú no podías vender en un mercado organizado como es el de la bolsa. Luego, si realmente se va a aceptar una OPA de exclusión por parte de la CNMV, solo se debería aceptar si realmente está bien pagada. Claro, alguien puede decirnos, bueno, pero es que si tenemos en cuenta justo el día antes de publicarse la OPA de exclusión, estamos hablando de que cotizaba en 14,20 euros, sí es cierto que 18,05 es un porcentaje más alto todavía que el que sería o se derivaría de una OPA hostil, que suele ser de un mínimo de un 20% por encima de la cotización del día anterior a anunciar la OPA. Sin embargo, cuando hay una OPA hostil, el precio siempre se paga muy caro con respecto a cómo cotizaba en años y meses anteriores, porque el núcleo duro de la empresa, para dejarte entrar, te obliga a pagarlas muy caras. En este caso, el inversor está totalmente indefenso, porque es una OPA que lanza la propia matriz contra el resto de capital flotante de la compañía en el mercado, lo cual implica que se deja atados de manos y se materializa obligatoriamente, sin capacidad de disponer libremente, una pérdida para quienes han comprado Gamesa durante el último año y medio por encima de 18,05, que son la inmensa mayoría de los inversores que probablemente estén hoy en día en Gamesa. Recuerden que ha llegado a cotizar desde los 18,05 que paga hoy su matriz hasta zonas de 39 euros. Háganse cargo de que estamos hablando de pérdidas mayores del 50% impuestas por la CNMV, no por la filial, no por la matriz de Gamesa. ¿Por qué por la CNMV? Porque la CNMV es la responsable de no bloquear esa OPA tan decepcionante para esos accionistas. Luego, yo les sugiero que busquen alguna manera de hacer fuerza contra lo que está pasando, porque es una auténtica cacicada. Estamos hablando de que si el título ha cotizado hace año y medio en 39, ¿cómo puede ser que ahora se pague 18? Es decir, que la empresa ha dejado de valer más de la mitad de su cotización, o que la empresa se benefició en su día, su núcleo duro, de inflar más de la cuenta el precio para realizar aquella burbuja de la que yo les hablaba, el burbujón de las renovables que yo les decía, tengan cuidado. Claro, se supieron beneficiar de eso. Sin embargo, a la hora de pagar el justo precio de la compañía, no. Ahí también se benefician, porque van a pagar menos de lo que debería valer. No tiene ningún sentido que un sector de en boga como las renovables valga una empresa la mitad en año y medio. Dicen, hombre, es que hemos sacado muchos profit warning, joder, vosotros y muchas compañías en el mundo, y no por eso encuentran la excusa para ser excluidas de bolsa. Es decir, que no hay más que mentiras en esa operación. Mentiras. Probablemente a mí no me extrañaría que incluso esos profit warning hayan sido preparados expresamente para ello. ¿Y cómo se hace eso? Publicando una expectativa de beneficios irreal para luego hacer el profit warning y justificar las caídas y poder algún día, después de 3 o 4 profit warning y después de 1 o 1 año y medio, poder excluir la compañía de bolsa muy baratita, no pagándola como se debería, sino a 18 euros cuando la has tenido cotizando durante año y medio por encima clarísimamente hasta 39 euros de esos 18 euros. Con lo cual, yo creo que la CNMV debería tener aquí un poquito de decencia. Creo que debería tener un poquito de decencia. No sé si eso realmente es posible. Y, obviamente, parar los pies a lo que está intentando hacer la matriz de Gamesa con respecto a esta filial. Dicho esto, vamos a pasar a otra situación clave. Si le parece, regresamos tras esta breve pausa. Estamos hablando, como saben, con Alberto Iturralde, analista independiente, que nos había comentado
dos asuntos importantes que nos quería poner sobre la mesa. Uno era el tema de la OPA de la matriz alemana Siemens Energy sobre la española Siemens Gamesa y ese precio de 18,05, que por cierto no se ha alcanzado con la subida de hoy de la compañía en bolsa, como nos decía Alberto, a 17,79 ha cerrado hoy. El otro de los temas, de los asuntos importantes, ¿cuál es, Alberto? Uno de los más importantes que van a ustedes probablemente afectarles en los próximos años. Tiene mucho que ver con la emisión de moneda, que es realmente la clave del comentario que voy a hacer, pero lo vamos a enfocar desde el lado del Bitcoin. Como llevamos mucho tiempo sin hablar del Bitcoin, ahora lo vamos a hacer, sobre todo haciéndonos ecos de unas declaraciones que realizaba hoy Christine Lagarde al respecto de los criptoactivos. Se hacía eco de unas declaraciones que hace una semana o dos también realizaba Warren Buffett. Warren Buffett decía que él no pagaría ni $25 por todos los criptoactivos juntos del planeta porque no valen nada. Tienen razón. Si estamos hablando de que un criptoactivo tiene vocación de ser moneda, no lo va a conseguir, será un elemento de trueque y efectivamente si ese es su valor, no tiene ninguno. ¿Por qué los criptoactivos? Porque, ojo, el hecho de que no tenga ningún valor como moneda no significa que no tenga ningún valor. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué el hecho de los criptoactivos o el fenómeno de los criptoactivos ha sido tan excesivo? En esto coinciden la mayoría de economistas y yo creo que aciertan. Sin precedentes, o sea que no sirve de precedente, pero efectivamente aciertan. El Bitcoin justo en el peor momento de la renta variable, es decir, de la bolsa, con el coronavirus, cotizaba en $4.400. De ahí se dispara hasta niveles de 64.000 primero, para luego realizar otra vuelta hasta zonas de 68.000, ni más ni menos. Cuando escuchamos a un experto economista explicar este fenómeno, yo creo que acierta. Normalmente se suele decir que se debe a la excesiva emisión de moneda. Normalmente todos los gobernantes, y Donald Trump no era la excepción, cuando se encuentran con un problema, saben que una alta emisión de moneda normalmente no repercute inmediatamente en la economía de forma negativa. Lo hace a 1 o 2 años vista. Como a Donald Trump se le presenta el problema del COVID justo en el último año de su mandato, obliga a la Fed a imprimir la mayor cantidad de dinero posible. Y esa mayor cantidad de dinero posible fue tan brutal que aquí se produce el fenómeno que explica la subida no solamente del Bitcoin, sino también de la alta subida de la renta variable durante los últimos año y medio. Y es que en el momento en el que entra mucho dinero en el sistema, el Bitcoin comienza una subida desde $4.400 hasta poco a poco llegar hasta 68.000, pero, y aquí está la clave, normalmente, todos los activos financieros se ponen de moda no por su naturaleza intrínseca, es decir, no por lo que son, una moneda que escapa a la inflación o a la emisión indiscriminada de moneda por Banco Central, no, sino por la subida del precio. De hecho, yo cuando conocí del Bitcoin, no sé si fue el año 2010 o 2011, era muy divertido, porque había páginas web que te lo vendían por 10, 12, 15 dólares. Claro, en realidad era un instrumento de pago entre informáticos, es así. Yo no sé si esto lo han contado en algún sitio todos los expertos del Bitcoin, pero en el año 2011, cuando tú decías, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, ¿eso del Bitcoin qué es? Era un instrumento de trueque de informáticos. Ellos te hacían un código para una página y tú les pagabas con Bitcoin. De esa manera, en cierto modo, estaban colaborando con alguien que consideraban de los suyos, que era otro informático, y le estaba pagando con algo que era de entre los suyos, de entre ese gueto informático en el que ellos se sentían completamente al margen del mundo. Era una maravilla. Sin embargo, en el momento en el que, obviamente, eso poco a poco se fue popularizando entre informáticos, a la hora de salir un Bitcoin de ese círculo, es mediante esas páginas que los vendían por dólares, eso iba subiendo, lógicamente, por la propia escasez del Bitcoin. ¿Y quién vio el negocio? Goldman Sachs. Goldman Sachs se dio cuenta de algo muy interesante. Se dio cuenta de que si conseguían poner de moda ese activo, atraerían a las personas que no quieren ir a la renta variable. ¿Por qué? Porque en la renta variable hay tantas mentiras ya y está tan desprestigiada, véase el sentimiento contrario. ¿Por qué funciona el sentimiento contrario? Porque se lanzan tantas mentiras al mercado que cuando a ustedes les hace vender la noticia es cuando hay que comprar y al revés.
Cuando les hace comprar la noticia es cuando hay que vender. Esa es la falsedad de la bolsa que no comprende nadie neófito. Sin embargo, si se reviste de una capa de complejidad suficiente un producto, puede llegar a ser entendido si además a ese producto se le reviste también de una capa de moralidad. ¿Cuál es la capa de moralidad? La no depreciación del activo porque no lo controla el Estado, entre comillas, y bueno, pues ya saben todo lo demás que hay en torno al Bitcoin. Escasez, una limitación de producción, bueno, la alternativa, la libertad monetaria, todas esas cosas revisten de moralidad al Bitcoin. Luego Goldman Sachs, ¿qué es lo que hizo? Bueno, a ver si no se dan cuenta de la trampa. ¿Cuál es la trampa? Hacerlo cotizar en mercados organizados. Porque si tú lo haces cotizar en mercados organizados, ya puede entrar el Estado a regularlo. Sin embargo, si esa transmisión se producía como lo hacía antes de entrar a cotizar en mercados organizados, es decir, como lo hacía ese grupo residual de informáticos, entre ellos cambiándose bitcoins por servicios informáticos, ahí sí que no puede entrar el Estado, porque es un acuerdo tácito entre dos partes en el que no hay un flujo de dinero real de fondo. Solamente lo hay cuando entra a cotizar en mercados organizados. Y ahí es cuando el Bitcoin pierde su naturaleza, por completo. Y a partir de ahí es cuando los bancos de inversión saben que si lo hacen subir lo suficiente, lo pueden convertir en un elemento de especulación al que darle una pátina de moralidad, libertad, bla, 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 que no tiene en absoluto desde que Goldman Sachs coloca en la mesa 50 millones de dólares y dice, hago cotizar el Bitcoin en mercados organizados, mucho antes de aparecer los futuros del Chicago Board Exchange. Y eso lo hace subir al Bitcoin desde 250 dólares, donde ya se cambiaba cuando Goldman Sachs entra en la operación, hasta 19.000 dólares en el año, a finales del año 2017. Bueno, ¿eso qué implica? Implica lo siguiente, que una vez que en el año 2017 se reduce la compra de deuda por parte de bancos centrales, que también se produce en ese momento, el Bitcoin cae de 17.000 a 4.400 justo en el pánico del coronavirus. Pero cuando se produce de nuevo la masiva inyección monetaria, es decir, compra de deuda, es decir, dinero entre comillas de la nada, hay mucho dinero en el mercado y cuando hay mucho dinero en el mercado, todos los activos tienden a revalorizarse. El ser humano inevitablemente es así. Más tengo, más gasto. Y es lo que sucede con el Bitcoin. Dicen, no se había emitido tanta moneda más que en los últimos 2 años, ni siquiera en toda la historia del dólar antes. Fíjense ustedes qué barbaridad de emisión de moneda se produce durante el año 2020. Y eso es lo que refleja la gran subida del Bitcoin. ¿Por qué se frena la subida del Bitcoin? Muy sencillo. ¿Recuerdan la noticia hace unos meses que destapaba que los bancos de inversión sabían de antemano cuáles iban a ser las decisiones monetarias de la FED en cuanto a subidas de tipos de interés y en cuanto a paralizar las compras de deuda? Yo lo denunciaba como una aberración y me decían, no, hombre, es normal, nos tenemos que ajustar, nosotros nos tenemos que ajustar nuestras políticas a lo que diga el Banco Central y no está de más que lo sepamos antes. Mentira, porque si tú sabes que se va a subir los tipos de interés y se va a dejar de comprar deuda, sabes que el Bitcoin va a caer. Lo sabes porque sabes que el Bitcoin se ha mantenido arriba porque había fuerza de demanda monetaria. Y cuando deja de haber fuerza de demanda monetaria porque ya no hay dinero gratis, ya no van a mantener arriba el Bitcoin y va a caer. Claro, quienes creen que el Bitcoin va a ser la moneda del futuro lo apuntan a 500.000. Mucho dinero hay que inyectar en el sistema para que llegue a 500.000. Pero eso lo sabe Goldman Sachs, el que hizo cotizar al Bitcoin en su día en mercados organizados. Por eso cae de casi 70.000, 68.500 hasta por ahora 30.000. Y lo que te rondaré, Morena, ya lo veréis. ¿Qué pasa? Que a corto plazo recordad lo que siempre comentamos con el sentimiento contrario. Si ya hemos vivido un gran desplome durante las últimas semanas y hay un gran sentimiento negativo fundamental, ¿por qué? Porque vienen noticias fundamentales en contra de los criptoactivos, véase quiebra de Terra Luna, véase declaraciones de Warren Buffett y sobre todo véase las declaraciones de la señorita Christine Lagarde, o señora, no sé lo que es. Entonces, ¿eso qué implica? Gran sentimiento negativo Bitcoin.
Y eso a su vez, ¿qué implica también para el movimiento del Bitcoin? Probables rebotes. Observen que durante los últimos años el Bitcoin se ha movido igual que la renta variable, precisamente porque obedecía su movimiento a la inmensa emisión de moneda, que es también lo que ha hecho subir la bolsa, es decir, la renta variable. Luego, ahora mismo, si podemos tener un poquito más de caídas en el mercado para generar más sentimiento negativo, probablemente el Bitcoin seguirá renqueante durante un tiempito para luego tener un cierto rebote. Hace 2 semanas explicábamos hasta dónde podía ir ese rebote, hasta zonas de 41.000, que es la zona en la que por última ocasión se ha producido una alta distribución de bitcoins. Lo explicaba yo en mi cuenta de Twitter con la figura esa lateral, con cierto sesgo alcista que realizaba el bitcoin. Luego, ahora de manera inmediata, probablemente de aquí a unos meses tengamos algo de rebote. Pero una vez que ese rebote se haya llevado a cabo, si es que se lleva a cabo, recuerden lo que comentó de fondo. Y recuerden que la renta variable ha subido igual que ha subido los criptoactivos. ¿Qué sentido tiene que si la economía está peor que antes del coronavirus, crecimiento negativo, hemos hablado muchas veces de ello, bueno, yo no, han hablado las noticias de ello muchas veces, ¿qué sentido tiene que la bolsa esté por encima de antes del coronavirus? No sé, les puedo poner el gráfico, hemos hablado antes del mercado americano, les voy a poner el gráfico del DAX. El DAX está por encima de los máximos que marcó antes de la crisis del coronavirus, que están justo en zonas de 13.800. Hoy el DAX está 300 puntos por encima. Si la economía está mucho peor, debería estar muy por debajo. ¿Por qué no está muy por debajo? Por esa emisión de moneda, que ha sido exactamente lo mismo que ha hecho subir el Bitcoin. Y ahora viene la parte B. ¿Qué es lo que está diciendo Christine Lagarde con sus declaraciones? Vamos a utilizar la excusa de las caídas de las criptos que saben que se van a producir para acelerar la implantación del dólar digital. Eso significa, ya lo saben lo que significa eso, ¿no? Es decir, que como queremos quitaros la libertad a todos los ciudadanos, vamos a utilizar como excusa el que hay unos pocos que están metiéndose en criptoactivos. ¿Tenemos que cortar, Rocío?